Saludos, queridos amigos. Nos apartamos por un momento de la política, de los avatares de estos días, de las noticias terribles de la criminalidad y de la problemática social, para hablar de un tema que nos toca el corazón de cerca y que debería ser de permanente actualidad y abordaje en los medios de comunicación del país. Hablaremos sobre los niños, los adolescentes y las familias, desde la óptica de la responsable pública de poner en práctica todas las políticas del gobierno para que tengan mejor calidad de vida los niños, los adolescentes y la familia. El engranaje gubernamental tiene una dirección nacional justamente de la niñez, adolescencia y familia, la DINAF. Allí ha habido cambio en la dirección hace unas pocas semanas. Su nueva directora, la doctora Lizeth Coello, nos hace el honor de acompañarnos esta mañana en el foro de TV Azteca Honduras. Doctora Coello, es un gusto tenerle con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias. Un lindo día para comenzar con energías, trabajando en la defensa y promoción de los niños y las niñas a través de la entidad responsable del Estado de Honduras de desarrollar políticas en materia de niñez. Así es que muchísimas gracias, es un gusto. Igualmente para nosotros. Usted llegó a ese escritorio hace unas semanas. ¿De dónde vino? Bueno, yo soy doctora en medicina, ¿verdad? Empecé mi práctica médica en un hospital privado, pero después de 3 años comencé a trabajar con niños en situación de calle aquí en Tegucigalpa. Entonces esa es como mi primera experiencia de contacto, digamos, con los niños y las niñas, no solamente como médico, sino ya con un enfoque social. Sí. Eso fue mi inicio y de ahí casi ya 30 años trabajando en organizaciones no gubernamentales. 3 décadas. Sí. Comenzó usted siendo una niña, entonces. Bueno, no Dios tanto santo, como una niña. Entera, una vida entera. Así es, sí, ya tenemos algunos años y bueno, yo creo que trabajar con los niños y los jóvenes lo rejuvenece a uno, aunque en cierta parte y trabajando la realidad de los niños lo agobia también, porque Desde lamentablemente en nuestro país Desde luego. Las circunstancias en las que los niños y las niñas crecen no son las más favorables. Y eso es lo que queremos conocer hoy, esta mañana, y además conocer cómo piensan ustedes abordarlo. ¿Usted tiene niños suyos? Sí, pero ya mis niños, la menor tiene 31 años, Sí. una de casi 40 y un varón de 33. Ya lo que tengo pequeños son nietos. Tengo un nieto bellísimo, se llama Pablo y tiene 10 años y tengo otros 2, una nena de 3 años, se llama Gabriela, y el pequeñín que se llama José Feliciano, de 1 añito. ¿De 1 año? Sí. Pues si vamos a sacar pechos como abuelos aquí, usted no me va a soportar a mí. Yo soy un abuelo orgullosísimo. Tengo una nieta de 1 año exactamente. Gracie Mariela. Ay, es una maravilla. Sí. Es una maravilla. Da señales de que quiere controlar al mundo las 24 horas. Y una señal que me enloquece. Ay, sí. Una señal de que quiere dibujar. Eso a mí me enloquece particularmente. Sí, pues hay que fomentarle, Hay que crearle las fomentárselo. condiciones. Desde sí. desde luego que sí. ¿Qué es la DINAF? Bueno, la DINAF, ese es el abreviado de sus letras, ¿verdad? Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Sí. Y es la institución del Estado de Honduras y de los distintos gobiernos que es responsable, fíjese, de rectorar políticas públicas en materia de niñez. Y yo lo digo de forma sencilla. Y bueno, y eso de rectorar políticas públicas las políticas son la forma en la que se ve a los niños y a las niñas. Si se les ve como tesoro, como el principal población del país, pues las políticas van a ser a favor de conservar y crear condiciones para que se desarrollen. Igual serán diferentes si se les ve de otra manera. Si se les ve como problema, Por ahí supuesto. las políticas son distintas. ¿Cómo funciona la DINAF? ¿Tiene una directiva? Así es. ¿Hay varias
Instituciones, explíqueme. Sí, tiene una estructura organizativa encabezada por la dirección ejecutiva, que soy nombrada por la presidenta de la República. Y luego tenemos un secretario general, solo por mencionarle los mandos, ¿verdad?, Sí, superiores. sí, Un secretario general y una persona de asesoría legal, ¿verdad? Luego, ya en la operatividad física institucional, la Dirección de Niñez y Familia, Adolescencia, tiene 6 oficinas regionales, distribuidas en la zona norte, sur, occidente, oriente y centro, ¿verdad? Entonces, esas oficinas son instalaciones físicas claro, en las que hay personal especializado, sí. trabajadores sociales, psicólogos, abogados, que atienden la demanda local en el caso de vulneración de derechos. ¿Cuáles son los propósitos de la DINAF? Pues el principal propósito es ser la institución que garantiza la protección integral de los niños y las niñas. Esa es como la gran misión de la institución. ¿Cómo piensan lograrlo? Bueno, lo pensamos no lograr, sino que es el trabajo diario, porque Sí. la situación social es tan dinámica y tan cambiante Sí, que además de tener esa respuesta, porque ya la distribución geográfica es la forma de enfrentar, ¿verdad? Tener personal especializado que atienda, pero además, y eso es un elemento muy importante, necesitamos, y en esta administración que estoy asumiendo, tenemos el propósito de especializarla como institución de derechos de niñez, especializada en derechos de niñez. Eso significa revisar el perfil actual del personal que trabaja en toda la institucionalidad, porque estamos de frente a situaciones en condición de vulneración, aunque la responsabilidad es para todos los niños y las niñas en Honduras. Tenemos un subsistema de protección a los niños que sufren vulneraciones. ¿cuánto presupuesto tienen asignado? Pues fíjese que como acabo de asumir el cargo, y le voy a contar, tenemos un presupuesto más o menos de 340 millones anuales, lo cual es insuficiente, déjeme decirle, ¿verdad? Pero la situación en la que estoy enfrentando ahora es que, y estamos revisando la cuestión de personal. O sea, la cantidad de personal es de aproximadamente 416 personas. En la administración anterior se incrementó muchísimo la contratación y sin necesariamente respaldo presupuestario. Entonces eso nos ha tenido en una dificultad de dar respuesta a esa carga presupuestaria y digamos, derivar o sacar fondos para responder a esa carga de personal y un poco disminuir, por decirlo así, los fondos directos para la respuesta a niños y niñas. Pero en esta gestión estamos empeñados en resolver esa problemática de presupuesto, de personal y de servicios, y tenemos el respaldo de la Presidenta de la República para agilizar esa respuesta que los niños y las niñas ¿Por qué necesitan. si yo le pregunté del presupuesto terminó usted hablándome del personal? ¿Me quiere decir entonces que los 350 millones se van en el pago de 416 personas? No en el 100%, pero recuerde algo muy importante. Son profesionales de alto perfil y es necesario que a los niños y las niñas, sobre todo víctimas de violencias, los atienda personal calificado. Ya le pediré que me detalle uno por uno y que me dé ejemplo de lo que día a día significa la batalla de todos sus compañeros en cada una de las oficinas. Antes déjeme claro, ¿en qué se distribuye, en qué renglones se distribuye el presupuesto anual de la DINAF? En servicios directos, fíjese que nosotros atendemos la demanda diaria de niños que son víctimas de abuso. Por ejemplo, hay una línea que 911 es una línea telefónica de acceso directo para cualquier persona, cualquier ciudadano que puede denunciar una situación de violencia. Por ejemplo, alguien del barrio llama porque un niño de su vecino está siendo víctima de violencia,
o un niño se ha encontrado abandonado o está en situación de calle. Sí. Entonces nosotros damos esa respuesta inmediata con el desplazamiento del personal, ¿verdad? Entonces eso significa tener vehículo, tener combustible, además del personal, que idealmente debe ser multidisciplinario, ¿verdad? Desde Deben luego. desplazarse un psicólogo, un trabajador social e incluso muchas veces hasta un profesional del derecho para ir e identificar la situación, darle protección inmediata, ¿verdad? Porque si es que está siendo víctima de ese maltrato, tenemos que sacarlo del ambiente que está generando esa condición. Pero y ahí hay muchos recursos. Pero 416 personas no me parece tanto para la enorme tarea que tienen por ustedes por enfrente, pero obviamente el presupuesto sí me parece muy poco ya cuando se habla de ello, porque supongo que un gran porcentaje de la obligación de ese presupuesto es el gasto corriente y el gasto de planillas. ¿Es así? Sí, por supuesto, precisamente, y reitero, por el tema de que, y déjeme decirle, usted tiene razón, y es por lo que estamos abogando, es insuficiente ese presupuesto porque estamos hablando de personal calificado. Claro. Y no es que ganan, déjeme decirle, o sea, en el mercado incluso están muy bajos, en el mercado laboral, ¿verdad? Y sueldos y salarios es muy bajo. Y lo otro y estamos abogando por mayor presupuesto es en la ruta, la cadena de servicios, porque con el ejemplo que le decía, imagínese ir a traer a altas horas de la noche en una comunidad de alto riesgo, que sabemos, ¿verdad?, por las condiciones actuales, desplazar un vehículo con el motorista, las personas, y lo que nos está pasando es que no tenemos suficientes vehículos, no hay suficiente personal, muchas veces nos hacemos acompañar de la policía para entrar en zonas de alto riesgo y, en fin, todo ese movimiento ya significa una demanda de recursos, ¿verdad? Así es. Y sí que es insuficiente. Directora de la DINAF, ¿cuántos niños hay en Honduras? 4.2 millones aproximadamente, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. ¿De qué grupo etario es la mayoría, el segmento mayoritario de esos 4 Cuando millones? le digo 4 millones, le estoy hablando de personas menores de 18 años. Sí, que por ese supuesto. Es el concepto de niños. Por supuesto, lo ¿verdad? entiendo perfectamente. Es correcto. Y ahora yo le pregunto, ¿en qué franja del grupo, de qué grupo etario es la mayor parte del porcentaje de esos 4 millones? En la adolescencia. Tenemos entre los 11 y 14 años. Ahí está la mayoría. Hay una mayoría importante y la segunda es la primera infancia, niños menores de 5 años. Claro. Esa es la franja más amplia. ¿Cuál es la visión sobre los niños, los adolescentes y la familia que tiene un gobierno socialista? Invertir para desarrollar todas sus potencialidades. Usted me hablaba de su nieta que le gusta, ¿verdad?, la pintura. Crear condiciones para que todos los niños... Digámonos la verdad. No sé si le gusta o yo quiero que le guste. Hay que establecer esa puntualización. Bueno, muy bien. Entonces, continúe. La idea es, y precisamente... mire, una cosa importante, creo que va a ser un antes y un después en la administración actual de la Dirección de Niñez y Familia, es que estamos y ya tenemos una pequeña victoria, incorporándonos al gabinete social, al gabinete del gobierno, como institución, porque la DINAF se ha visto como una dirección. Entonces eso no nos permite llevar a la agenda del gabinete social o del gabinete en pleno, que es el Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez, la problemática que enfrentamos día a día. Entonces esta es una pequeña victoria de esta administración, porque ahora sí nos podemos sentar con todos los ministros y ministras y relevar a la agenda esta realidad y que una sola institución es incapaz de resolver. Se trata de articularse interinstitucionalmente para responder, porque un niño, vuelvo al ejemplo, un niño que está siendo víctima de violencia en una comunidad y que tenemos que ir por él. Sí. Ese niño tiene, además de la violencia, está en la escuela, sí, tiene su esquema de vacunación completa, su estado nutricional es el más adecuado, sí, y la familia tiene soporte familiar, en qué condición de nivel de ingreso familiar está. Le he mencionado 5 elementos que la DINAF como tal sola no podría resolver. Y por eso estar en el gabinete
nos permite contar esta realidad, que no es que la desconozcan los otros ministros, es más bien sensibilizarlos para encontrar respuestas articuladas, porque y nos va a llevar en este gobierno y posible mucho tiempo más de implementar con fuerza un sistema integral, articulador para responder. Y solamente estoy hablando de los niños en situación de vulneración de derechos, pero esta institución y el Estado de Honduras es responsable de los 4.2 millones de niños y niñas, que ahí hay talentos. Usted sabe, tenemos niños talentosos en matemáticas, en física, incluso niños con discapacidad brillantes. También ellos son responsabilidad y no existen formalmente mecanismos, estructuras, programas o proyectos que nos ayuden a potenciar esas capacidades. Entonces, esa es la idea estratégica en este gobierno de, a nivel del Consejo de Ministros, impulsar estas iniciativas. ¿Usted es socialista? Porque soy un ente social. No, usted sabe muy bien a qué me estoy refiriendo. Sí, yo creo mucho en el sistema socialista. Tiene elementos, aunque francamente no hay un sistema socialista puro. Usted sabe que hay se nutre de, y lamentablemente, o no sé si sería lamentable, se incorporan elementos de lo que sería un sistema, una estructura capitalista en un sistema, y para mí lo importante es encontrar. Hay un autor inglés que no recuerdo ahorita y hablaba de la tercera vía, ¿verdad? Que es la alternativa. La Thatcher era una de las que impulsaba esta política, ¿verdad? Esta forma de. Entonces, para mí no es una tercera vía necesariamente, sino un gobierno, un Estado que garantice el desarrollo de toda su ciudadanía y que cree las condiciones especialmente de empleo, de producción, una economía que permita un balance en lo relacionado a impuestos, a ingresos, egresos, para que tengamos un desarrollo. ¿Cuántos pediatras están en el sistema sanitario público? Muy pocos. No sé el dato exacto, pero muy pocos. Y le voy a hablar de algo muy especial que nos está sucediendo ahora mismo. Pediatras o psiquiatras infantiles. Fíjese que la situación actual de crisis, de violencia, está afectando la salud mental de los niños y las niñas. Y no tenemos, me atrevo a decir que no ajustan los dedos de mi mano sobre psiquiatras infantiles en el país. Quizás tenemos 5 y todo esto en la capital. Entonces, porque usted me pregunta, ¿cuántos pediatras? El número exacto no se lo puedo decir, pero por lo que vemos a diario, sabemos que hay un déficit, que hay una necesidad grandísima de pediatras, ¿verdad? Y en el tema específico de salud mental, porque hay que decirlo, esta situación está afectando la salud mental de los niños y tenemos niños con estrés, niños hiperactivos, niños que no están teniendo casos extremos de suicidios. Suicidios, imagínense. Casos extremos. Adolescentes, horrorosos, niños. Usted horrorosos. Ha visto en los medios, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos pediatras trabajan con la DINAF? Ninguno. ¿No hay pediatras trabajando con la DINAF? No tenemos. ¿Y eso cómo se explica? Sí tengo una manera de explicarlo. Históricamente, en estos 30 años que yo tengo de trabajar en defensa y promoción de derechos de niñez, la cuestión de los niños se ha visto marginal. Sí. Se ha visto marginal en todos los aspectos. Es obvio. Y también en el tema de presupuesto. Sí. ¿Verdad? Y si se ha visto marginal y con poco presupuesto, entonces se hace muy poco y no hay un abordaje serio, un abordaje con formal. Acciones concretas. Correcto. ¿Cuántos psicólogos trabajan con la DINAF? Déjeme pensar. Tenemos 415. Tengo que hacer una proporción relativa, ¿verdad? Sí. No tengo esos datos, pero estoy hablando de posiblemente unos 70, 80 psicólogos a nivel nacional. La directora de la DINAF está esta mañana con nosotros compartiendo información valiosa y obviamente su visión para la administración de esta institución tan importante. Vamos a detener un minuto para la publicidad. Nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, más cerca de ti.
Para no apartarnos de la salud, directora, que supongo que es un asunto que le toca muy de cerca su corazón por su formación profesional, ¿cuál es la cobertura de vacunas que tienen los niños en Honduras? Mire que el sistema de vacunación en Honduras es muy bueno. Sí. Me atrevería a quizás un 90 o 95%. Incluso unas décadas atrás nos ganamos como Honduras un premio Sí. por la erradicación o la no presencia de casos de poliomielitis en 10 años consecutivos. O sea que el sistema de Honduras ha vacunación... sido ejemplar históricamente en algunos de los aspectos de la vacunación, sí, ¿verdad? correcto. Ese precisamente de 10 años consecutivos sin ningún diagnóstico de poliomielitis es importante. No, en Honduras, en materia de salud, tenemos muchos logros. Ujú. Sin embargo, lamentablemente todavía tenemos desnutrición crónica y nos hace falta una política de seguridad alimentaria, y eso es lo que le compete a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Qué piensan promover hacer esa ustedes? política. Entonces, ¿qué piensan hacer? Porque realmente considero injusto preguntarle a usted sobre la responsabilidad de una institución que apenas usted viene asumiendo hace pocas semanas. Pero ¿qué piensan hacer de manera concreta, por ejemplo, sobre la nutrición de los niños de Honduras? Como ya tenemos espacio en el Consejo de Ministros, revisar cuáles programas tiene, digamos, en este caso la Secretaría de Salud para enfrentar, porque la desnutrición la diagnostica los servicios de salud, ciertamente. ¿Mm? Entonces la pregunta como directora es, a ver, señor ministro, ¿qué programas, qué acciones tenemos para combatir, para dar respuesta a los niños en situación de desnutrición crónica? Ujú. ¿Y cuántos recursos tiene? ¿Cuántos recursos podemos tener? Y además, usted y yo no solamente, sino ministro de Finanzas, tenemos esta situación. Claro. Entonces, ve, no hay respuestas. Es decir, no es que yo pudiera decirle, pues vamos a comprar más frijoles y arroz y lo vamos Sí. a ir a repartir a las Por comunidades. supuesto, no. Esa no se sería puede. una respuesta. No se puede, esa no, es, no, desde no, luego. ¿verdad? Eso Pero es cualquier sí, otra cosa. al nivel de Sí. tomadores de decisión, Así es. crear las estrategias y los Ujú. mecanismos de alcance a estas niñas y niños y familias. Ya la Ujú. Secretaría de Desarrollo Social tiene un programa muy amplio de identificación de familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Entonces lo que nos toca es articularnos para identificar en esas familias cuál es la situación nutricional, por ejemplo, de las niñas y los niños. ¿Dónde están los niños que no están en la escuela y los que no regresaron después de la pandemia? Están en sus hogares, algunos. Otros están migrando. A lo que va de este año tenemos más de 3.300 niños retornados, especialmente de Estados Unidos, México, Guatemala y ahora Belice también. Ujú. Esos niños que no entraron al sistema educativo están migrando, están desplazándose a nivel interno, buscando otras formas de vida o protección por amenazas o riesgos de la vida. ¿Por qué migran los niños? Bueno, ahí son causas estructurales, ¿verdad? Que tienen que ver con la pobreza en general. Si 7 de cada 10 familias están en condición de pobreza, no tienen asegurado el alimento diario, natural y humanamente buscan estrategias de supervivencia. Entonces, una de ellas, y pensando en el sueño americano, que todo el mundo habla de eso, se aventuran, ¿verdad?, a empezar esa ruta migratoria que más es de situaciones de mayor riesgo. 10.000 riesgos. Así Un es. camino de abrojos y de espinas. Y el otro tema es también la cooptación de los niños y jóvenes adolescentes por los grupos como maras y pandillas. ¿Por qué? Si la mara y pandilla ofrece algo de protección, ofrece comida, es humanamente comprensible. Cuando la persona tiene hambre y cuando llega a niveles de hambre tan crónicas, ya su pensamiento solo analiza el llevar alimento a su cuerpo. Ujú. Ya todo lo demás agarra un segundo o tercer plano, de manera que no analiza los riesgos a que se puede enfrentar. Por ejemplo, yo le mencionaba, empecé a trabajar con niños en situación de calle. El niño en situación de calle, irse a la calle es una estrategia de supervivencia. Cuando tiene hambre, cuando tiene frío, lo que quiere es satisfacer esa necesidad básica. Y eso lo expone a riesgos. ¿Por qué? Puede cometer un asalto, ¿verdad? Puede robar, pero en su mente él no está pensando que ese es un riesgo. Lo que él siente y experimenta es hambre.
Entonces, todo es complejo, Ujú. pero hay incluso estudios sobre estrategias de supervivencia de la familia que manda a sus hijos a trabajar también, a condición de mendicidad, etcétera. ¿Siguen migrando niños sin la compañía de su familia? Sí, lamentablemente, de esos 3.300 que llevamos al año, hay unos, el 30% sería unos Que han... 2.000 niños que viajan solos. Sí, fíjese, lamentablemente, y son estadísticas ¿De reales. qué edades? Entre 11, especialmente los que viajan solos, entre 11 y 16 años. ¡Qué horror! Así es, mire, nosotros, yo por eso... Varones y niñas. Principalmente varones, un poquito más varones que niñas, pero hemos observado en el fenómeno que eran menos niñas, más varones. Siguen siendo más varones, pero también incrementa el número de niñas. ¡Qué horror! Sí, no es... Que es un espanto. ¿De qué calidad es la educación que están recibiendo los niños en Honduras en las escuelas públicas? Puede mejorar, puede mejorar. Mire, también en esa parte hemos tenido la oportunidad de viajar a nivel casi nacional y llegar a centros educativos donde hay niños con deseo de aprender, pero están en aulas en condiciones precarias, maestros, no, pero tengo que reconocer, hemos encontrado maestros que deberían tener premios, en serio se lo digo, maestros allá y en condiciones precarias que de sus propios recursos adornan el aula, crean condiciones más o menos pedagógicamente aceptables. Pero eso no debería ser solamente responsabilidad del maestro. Entonces, cuando usted pregunta qué calidad es precaria y debe ser mucho mejor, no solo en las condiciones físicas, en la calidad y el profesionalismo del docente, sino también en los recursos pedagógicos para los niños. ¿Quién atiende a la primera infancia? Bueno, en la primera infancia, fundamentalmente el sistema de salud, porque lo que interesa es garantizar su crecimiento y desarrollo en los primeros 5 años de vida, porque es ahí donde los aspectos nutricionales determinarán muchas cosas. Por supuesto. Y también la salud y el tema de prevención de vacunas. Entonces, esa primera etapa de la vida de 0 a 5 años, la mayor responsabilidad, bueno, estoy hablando del servicio público, pero acuérdense que los principales son los padres, ¿verdad? Son ellos que deben asegurar un hogar protector y, además de protector, proveedor, ¿verdad? Para el desarrollo del niño. Pero ya hablando en el sistema público, principalmente es el sector salud el que se relaciona directamente y un poco menos educación por el tema de los centros de cuidado infantil o kinders, ¿verdad? Que tratan el tema de la estimulación preescolar. ¿A qué edad están llegando las maras a tocar las puertas del corazón de nuestros niños? Desde temprano. ¿Más o menos? 7 años, 8 años, 9 años. Ya tenemos estudios que hablan de los niños cooptados a esas edades y hay un concepto que se maneja a niños bandera, ¿verdad? Que son niños pequeños que informan sobre qué está pasando en el barrio, ¿verdad? Y ese tipo de estrategias que lamentablemente son reales según algunos estudios. ¿Tiene usted idea, doctora, de cuántos niños hay huérfanos en Honduras porque sus padres fueron víctimas de la violencia criminal que nos abate? Fíjese que cuando la epidemia del VIH-Sida, ¿verdad? ¿Se acuerda? Hace unos años atrás, incluso se generaron proyectos y programas de atender a los niños huérfanos porque sus padres murieron víctimas de VIH-Sida. Hoy día, la epidemia es la violencia que nos está dejando miles de niños y niñas sin su madre, principalmente, sin su padre, porque los han asesinado. Nosotros queremos promover, en cuanto podamos atender lo que es realmente de trascendencia para la Dirección de Niñez y Familia, es conocer esa estadística, porque no la tenemos. ¿Y qué significa no saber cuántos niños y niñas están huérfanos hoy día? Que entonces no vamos a tomar acciones de protección para ellos. ¿Cómo combate el gobierno el trabajo infantil? Pues fíjate que la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Se ha constituido un Consejo Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil. ¿Por qué se llama gradual y progresiva? Porque hay una realidad de contexto
que hace que los niños se incorporen al sector laboral. Perdóneme, doctora, antes teníamos la obligación básica de definir qué se conoce como trabajo infantil específicamente. Que un menor de 18 años tenga una labor o que un menor de 18 años tenga labores específicas de explotación y de riesgo. En Honduras, a los 14 años, un niño puede ingresar de manera formal al trabajo. El trabajo que no interrumpa su proceso escolar, 4 horas máximo, para que continúe su formación escolar, que no le implique condiciones ergonométricas que trastornen su desarrollo. Así es. Que no esté expuesto a plaguicidas, pesticidas o incluso, y hemos tenido casos en la zona de la Mosquitia de niños buzos. Entonces, eso no, por supuesto. Sí, niños que atrapan la langosta a profundidades y tienen problemas, tienen consecuencias por el proceso de descompensación que no se da. Es un trabajo. Pero volviendo, en Honduras a los 14 años sí se puede trabajar, excepto en esto que le estoy mencionando. Así y le es. toca a la Secretaría de Salud y a la Inspectoría General del Trabajo supervisar. Pero la familia o usted como niño, porque hay muchos, y quiero decirle, hay muchos jóvenes que frente a esto quieren trabajar y están dispuestos y trabajan. Entonces, necesita presentar la solicitud de trabajo a la Secretaría con el lugar donde quiere ir a trabajar. Y a la Secretaría del Trabajo le corresponde supervisar y dar un dictamen sobre si ese trabajo efectivamente no interrumpe principalmente su proceso educativo. ¿Lo hacen con eficiencia? Sí, y le voy a decir, es que mire, el problema es que se da en el sector informal. Sí. En el sector formal no hay niños trabajando, porque ninguna empresa privada se va a correr un riesgo de una sanción. El problema lo tenemos en el sector informal, ¿verdad? Que generalmente son familias que enteras se incorporan al trabajo y no lo ven como trabajo. Y no lo ven como trabajo, exacto. Exactamente. Es una actividad productiva. En el cafetal se llevan al niño desde que puede caminar y acompañarse de una tumbilla, de un pequeño canasto para que vaya a cortar café. Una lata. Una lata como jugando, pero el niño está trabajando. Así es. La última pausa. Tenemos lamentablemente que detener el conversatorio con la directora de la DINAF, la doctora Lisette Coello. En instantes continuaremos. Le voy a pedir que me cuente un ejemplo. Cuando le dijeron a usted, esta es su oficina, hace una semana, cuando usted abrió aquella puerta y vio aquello, ¿qué se encontró? ¿Qué hay allí? Pues una mesa grande para reuniones, mi escritorio en una esquina. No se vayan por las formalidades. ¿Qué encontró en esa institución? Un desastre. Un desastre. Sí, eso yo lo puedo calificar así, ¿verdad? Un desastre. Una administración anterior que deja mucho que desear y que compromete la responsabilidad del gobierno actual en materia de una institucionalidad que debe responder. Y por eso mi nombramiento obedece en primer lugar a mi perfil, que ya sabe, de 30 años de experiencia. Y además que hemos desarrollado las capacidades porque hemos tenido la oportunidad de trabajar en respuesta a situaciones. Por supuesto, ya llegará el momento cuando hayan puesto un mínimo de orden. ¿En qué se manifiesta ese desastre? Así en 2 o 3 ejemplos. Contrataciones sin presupuesto. ¿Qué más? Recursos humanos súper... Bueno, va a sonar contradictorio a lo que le decía, pero supernumerarios en relación al perfil que deberían de tener, ¿verdad? Y lo otro, bueno, el presupuesto mismo en sí es insuficiente para responder. Señales y olorcito a corrupción. O mala administración, diría yo, porque no me atrevo ¿verdad? Sin tener las pruebas objetivas de lo que ha pasado, sí puedo decir mala administración. ¿Qué hacen en su oficina en materia de trámites para la adopción de niños? Ese es un punto crítico. Hemos encontrado que no hay una ruta y procedimientos clara, ¿verdad? Lamentablemente. ¿No hay?
no lo hay. Y necesitamos, vean lo que estamos ocupados, en desarrollar o identificar claramente cuál es el proceso, porque hay unas situaciones que no están claras. Hay sombras, Entonces, hay lagunas, hay correcto, vacíos. sí, hay situaciones Falta de unos protocolos de actuación clarísimos para todo el mundo. Así es. Entonces, esa es porque es muy sensible. Usted sabe, Por uno de supuesto. los roles de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia es todo el tema de adopciones. Y eso es un proceso, un procedimiento legal que debe estar clarito y transparente. Y esa es una de nuestras metas, ¿verdad? Que la ciudadanía conozca el proceso, porque los niños y las niñas tienen derecho a una familia. ¿Escuchó usted recientemente en un tráiler de una película que mencionaban a Honduras y no para sentirnos orgullosos? Pues fíjese que me enviaron el tráiler. Ahora la gente que me conoce y todo me está enviando mucha información sobre lo que sucede y precisamente me mandaron eso. Rápidamente lo vi porque estamos resolviendo realmente situaciones, pero sí me sorprendió. Bueno, usted sabe, es una película que recoge hechos reales y los mezcla con una historia que le interesa vender, lógicamente, ¿no? Sin embargo, la parte que escuché, mencionaban a Honduras y dije yo, tengo mayor reto para aclarar eso. Lo esperaremos. ¿Cuántas adopciones se tramitan? 14 más o menos al año. ¿Cuánto tiempo lleva el trámite desde el minuto cero hasta el dictamen final y la resolución? Tengo que decirle, y esa es parte de la problemática que hemos encontrado, que se toman demasiado tiempo. Un niño de 1 añito tiene un potencial familia de adopción y llega a cumplir 8 o 9 años y el proceso no ha sido dilucidado. Entonces los potenciales padres ya perdieron el interés. Pero se denunció que había casos de trámites express. ¿Es que también ha habido ahí un carril de fast track, de trámite rápido? Dame un chancecito para, de verdad, con mucho gusto, porque ese es mi compromiso. Hacer el diagnóstico de situación y presentar con objetividad la situación. ¿Hay tráfico de menores en Honduras? Claro que sí. Y trata de personas. Claro que lo hay. Incluso tenemos la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas recientemente, y nos hemos coordinado con DINAF la desarticulación de una banda en Roatán, en donde estaban implicadas 7 niñas. Y nosotros tuvimos que hacer la articulación necesaria para responder a esa situación. Y entonces la respuesta es sí. ¿Qué hacen ustedes porque no haya niños en las calles? Mire, niños en las calles obedecen a lo que hemos conversado antes, ¿verdad? Una estructura de pobreza, de violencia, de maltrato que los empuja como estrategia de supervivencia, no solo para escapar del ambiente tóxico, sino para también buscar alimento. No se trata de agarrar los niños e institucionalizarlos. Y nuestra propuesta en esta administración y la F de familia es encontrar al niño y llevarlo a la familia. Encontrar al niño quién es su familia y crear condiciones que mejoren el ambiente familiar. Caso por caso. Caso por caso. ¿Cuántos así debe niños ser. Están viviendo en la calle en Honduras? Bueno, hay algunas estadísticas que hablan de 15,000 niños y niñas en situación. 15,000. Pero ahora mismo con el apoyo de UNICEF, el Instituto Nacional de Estadísticas y nosotros como DINEF estamos por iniciar una investigación precisa de cuántos efectivamente niños y niñas hay en la calle. ¿Dónde están distribuidos? Principalmente en las ciudades cabeceras, ¿verdad? De que tienen mayor, no solo número de población, sino condiciones de desarrollo. Y las ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, y los 2 elementos les quiero mencionar rápidamente. Uno, en estos 30 años inicialmente encontrábamos niños. Hoy día, y usted lo ve, encontramos familias en situación de calle. Entonces, el abordaje ya debe ser diferente. Absolutamente, sí. Así es. Y lo otro es el tema de que no se trata de institucionalizar, porque entonces nos veríamos en una
construcción de centros, de meter niños interminable. Y no resuelven el problema. Y no resuelve. Hay que tratar las causas estructurales, ¿verdad? Con políticas, programas, proyectos e inversión social que paulatinamente vaya, abordando de manera formal y seria estos fenómenos sociales. Tengo una curiosidad personal. Perdóneme si invado ámbitos de los que usted no quiere hablar. Pero cuando usted va por la calle y se encuentra en un semáforo que un niño toca el vidrio de su carro, ¿qué hace usted? Es que va a parecer contradictorio porque sabemos que darle dinero no resuelve. Sin embargo, muchas veces tengo que confesarle, he tenido que darles dinero. Preferiría no hacerlo, porque yo sé, soy la profesional que sabe que eso no resuelve. Pero es una lucha entre mi profesionalismo y mi corazón, porque también sé la otra realidad. En nuestra administración queremos hacer una investigación precisa de esa condición en que están esos niños, porque incluso ya se sospecha de bandas de extorsionadores que están llevando niños, contratando personas, niños. Sí, no, es muy difícil realmente. Qué complejidad. Muy difícil. ¿A qué edades están comenzando los niños en su contacto con las drogas en Honduras? Pues lamentablemente, fíjese, cuando yo empecé esto era como adolescente de 14, 15, 16 años, porque es la etapa de la curiosidad. No me diga etcétera. Que ahora más tiernos. Ha bajado, sí, definitivamente. Igual que el embarazo en adolescentes, ¿verdad? Estamos teniendo niñas de 10 años, incluso de 8 en embarazo. Y muy parecido todo el tema del acceso a las bebidas alcohólicas y otras drogas. Lamentablemente, como le decía, aquí en la pulpería falta el pan, los huevos, pero bebidas alcohólicas están ahí. Y eso pues es una condición que tenemos que abordarla de frente. Queremos coordinar fuertemente y ya estamos en pláticas con la directora del Instituto Hondureño de Drogadicción y Farmacodependencias, IADFA, porque el IADFA es otra de las instituciones frente a esta realidad que amerita mayor inversión, por supuesto, mayor relación interinstitucional, porque los niños hijos de los padres alcohólicos o los niños que entran tienen el gran riesgo de irse por ese mismo camino. Y tenemos que coordinar para responder de manera más articulada. Desde luego. ¿Cuál es su concepto personal de la familia modelo? De la familia, bueno, eso. ¿Cuál es su concepto de familia? Papá, mamá y los niños. Perfecto, perfecto. Me basta con esa respuesta que me satisface mucho. ¿Cómo debe de abordarse la educación sexual en las escuelas? De manera seria, responsable, profesional y en el debido nivel de desarrollo que tienen los niños y las niñas. Pero no es responsabilidad necesariamente del sistema educativo. Creemos y debemos fortalecer que esa educación sexual debe comenzar en la familia. Antes de ir a la escuela, el niño tiene que tener claridad pero no... Depende de la edad, por supuesto, pero tiene que tener una educación intrafamiliar, ¿verdad? Que le permita incorporarse al sistema educativo con una formación de base. ¿Cuál quisiera usted que fuera su sello, su huella por los niños de Honduras? Una institucionalidad fortalecida, dando respuestas concretas, objetivas, integrales a los niños y niñas víctimas de vulneración de derechos, pero también a los niños y niñas de Honduras que también están en hogares integrados, que tienen alimento, que tienen escuela, porque la institucionalidad como garante de políticas públicas deben no solo por emergencia focalizar el subsistema de protección, sino todo un sistema integral de garantías. Ese será nuestro legado, una institución verdaderamente rectora de políticas públicas y con respuestas inmediatas y efectivas, integrales para los casos de vulneración de derechos. ¿Qué es lo que más recuerda de su niñez? Ay, que yo me crié en un barrio y jugaba en la calle con toda libertad, que me encantaba ir a la escuela. ¿Qué jugaba particularmente? ¿Hubo algún Maules, juego trompo,
la cuerda, Ujú, zum zum de la calavera. ujú, Y lo otro que me encanta de mi infancia y quisiera para todos los niños y las niñas hoy día, en mi escuela había un aula de música con un viejo piano ujú. y en la otra esquina había una biblioteca que tenía libros, cuentos, y yo eso lo recuerdo, pero y quisiera eso nuevamente en las escuelas. Entonces vamos a impulsar políticas desde la Dirección de Niñez y Familia para que la escuela sea el lugar donde los niños quieran estar. Yo quería estar en la escuela, me encantaba. Además me daban leche, ¿verdad? El Ajá, vaso de leche. sí, Además había una coordinación entre la escuela y el centro de salud. Ahí nos claro. llevaban a fluorizar los dientes. Ah, Todo eso lo recuerdo y digo yo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no podemos retomar esos procesos? Sí se puede. te agradezco por haber estado conmigo esta mañana. Espero que se haya sentido cómoda y Sí. que regrese cuando su tiempo se lo permita. Con mucho gusto. Gracias, directora. A usted. La doctora Lisette Cuello, directora ejecutiva de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Juventud y Familia, DINAF. A todos, gracias. Adiós.